¿Qué onda, gente bonita? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Mari Carmen León y bienvenido o bienvenida seas a un nuevo video para mi canal. Amigos, falta poquísimo, así, poquísimo para Halloween, la verdad. Y digamos que hace unas semanas atrás, o de hecho hace un tiempito ya que he subido al canal la reseña de la película de It. Ya saben, esta película que fue inspirada en el libro de Stephen King. Y en el video anterior, de hecho en mi reacción a In a Heartbeat, he visto muchos comentarios, creo que 2, 3, 5 personas que me decían: Mari, ya se acerca Halloween, queremos que hagas por favor un especial o que nos compartas cosas o una story time o historias, porque les encantó el video de la Deep Web que subí también hace unas semanas. Gracias. Entonces, como me contaron, me comentaron que querían que haga como, ya saben, algún tipo de especial, estuve pensando como que todo el día de ayer en mi cuarto, bien samaritana yo, qué cosa podría compartir con ustedes, que les guste, pero que también lo podamos tomar en cuenta como un especial. Entonces, la conclusión a la que llegué y dije, pues, ¿por qué no empezar con esta sección de casos en el canal? Porque si les gustó muchísimo la historia de la vez pasada, quizá esta historia también les ponga sus pelitos de punta. Detrás del payaso Pennywise, personaje de Stephen King, y detrás del payaso Freak Show, que es un personaje de la serie de American Horror Story, existe una historia real de la cual ambos autores, ambos directores de las películas, pues se inspiraron. John Wayne Gacy, amigos, era mejor conocido como el payaso Pogo. Nació en el año de 1942 en Chicago, Estados Unidos, gracias al matrimonio de Mary Ellen Robinson y John Stanley Gacy. A pesar de que John fue el segundo de 3 hermanos, él fue el único varón, o sea, sí, tenía 2 hermanas mujeres. Quizá esto no sea tan relevante aún, pero es algo que lo marcó de por vida. Sigan escuchando la historia, por favor. Al ser el único varón, digamos que tuvo una infancia muy anormal y violenta, porque todo esto sucedió gracias a que su padre tenía cierta preferencia por sus 2 hermanas y no por él. Todo esto porque, según se decía, su padre quería ser el único hombre en la casa. Y la verdad es que debido a tanta impotencia, el padre sufría de muchos problemas de alcoholismo, lo cual le causaban a él un estado muy cambiante, ya saben, de ira o esquizofrenia, que al llegar a casa después de sus problemas de alcohol, siempre desquitaba este sentimiento hacia la esposa, pero casi siempre hacia John. Pero el maltrato que John sufría por parte de su padre no era todo, porque lamentablemente a sus 6 años de edad, él sufrió una violación por parte de un amigo muy allegado de su familia. Y de hecho fue una acción que lo marcó de por vida y le dejó un trauma muy grande que repercute muchísimo en su futuro. Digamos que su juventud fue algo muy dura porque era un niño, un joven que pues contaba con un serio problema de sobrepeso, lo cual evitaba que pues su alrededor o ciertas chicas sintieran cierta atracción por él. Pero si bien puede sonar algo gracioso, todo esto le terminó generando una gran depresión. A la edad de 18 años, John Wayne Gacy se muda a Las Vegas para poder alejarse de todos sus problemas y probar su propia suerte. Finalmente, en este lugar fue en donde él se logra enamorar perdidamente de la señora Myers, una muchacha con la cual él terminó casándose y con la cual tuvo 2 hijos. A pesar de estar felizmente casado, digamos que John empezó a tener muchísimos problemas en su matrimonio a raíz de que empezó a tener preferencias sexuales hacia los hombres. Puede que su trauma de niño haya tenido un poco que influenciar en esta parte de la historia, porque de por sí empezó a tener ciertas preferencias muy fuertes. Tanto así, amigos, que en el año de 1967 este hombre realizó su primera agresión sexual a un chico de 15 años que recibía el nombre de Donald Burgess. Todo esto aprovechando de que ni su esposa ni sus 2 hijos
se encontraban en casa. A pesar de que Donald Burgess había sido amenazado por este psicópata de no decir nada de lo sucedido, Burgess terminó confesando todo a la policía y fue ahí cuando John fue condenado a 10 años de cárcel gracias a la agresión que había cometido. Lamentablemente, gracias a su buen comportamiento, John logró reducir su condena y convertirla de 10 años a 16 meses. Fue después que al salir su entonces esposa, la señorita Marilyn Myers, le pidió el divorcio, concretando así su primer matrimonio. Fue ahí justamente que él decide retornar a su pueblo natal con la excusa o con la ideología de poder reconstruir su vida. Compró una casa con un gran sótano, el cual sufría constantemente de varios problemas de humedad provenientes de ahí mismo. Fue entonces que él decide construir en su misma casa una empresa de contratistas por John Wayne Gacy, resultando todo esto básicamente como una nueva forma de poder tener cierto acercamiento con más jóvenes. Cuando los vecinos empiezan a darle la bienvenida a John en el nuevo vecindario, que pues es algo que se estila bastante en Estados Unidos, fue cuando conoce a esta señora llamada Carol Hoff. Carol Hoff, amigos míos, era una mujer divorciada y con 2 hijos. John vuelve nuevamente a convivir pues ahora con esta mujer en su nuevo hogar, y digamos que su vida nuevamente va tomando rumbo hasta ahora. Porque en el año de 1972 fue que él secuestró a un niño de 6 años, Tim McCoy. Todo con la excusa de llevarlo por ahí a dar una vuelta, a conocer la ciudad. Nuevamente este hombre se aprovecha de esta pobre criatura. Y lo peor de todo es que para no volver a tener el riesgo que tuvo anteriormente de ir a la cárcel, fue que empieza a tomar la peor decisión de su vida y decide asesinar a Tim. Y decide arrojar su cuerpo debajo del sótano de su casa, siendo así uno de los primeros cadáveres sepultados ahí, y convirtiéndose el sótano ahora en un cementerio de sus futuras víctimas, ya que los protagonistas de sus siguientes homicidios resultaron ser pues algunos jóvenes que eran sus trabajadores de su misma empresa contratista. John empezó a tener una doble vida. Claro, fuera de ser un asesino, él era un empresario porque tenía su empresa contratista, pero a la vez se empezó a desempeñar como payaso. Se hacía llamar el payaso Pogo. Lo que aparece en estos momentos en la pantalla era pues el traje que él solía llevar cuando solía animar fiestas infantiles, o de hecho otra de sus actividades era visitar a los niños en los hospitales para subirles un poco el ánimo, como manera de retribuirle a la sociedad alegría o cosas que pues él no había recibido cuando era un niño. Él sentía que su reputación estaba tan dañada porque él pues huyó de Chicago y se fue a Las Vegas simplemente porque no sabía qué hacer con su vida. Él sentía que de cierta manera tenía que retribuir a su vecindario, tenía que demostrarle a esas personas que él no era un hombre malo, un hombre que no era de fiar, sino por el contrario, era una persona respetable, una persona humorística y una persona extrovertida, un buen vecino, por así decirlo, entre comillas. Fue ese el principal motivo por el cual él se convirtió en el payaso Pogo. Después de muchos otros problemas con su esposa, terminó divorciándose de ella. Más que nada porque la señorita Hoff empezó a sospechar que Gacy mantenía alguna otra relación extramatrimonial. Lo que no sabía era que tenía sus ciertas preferencias hacia los hombres, pero pues sí. Y fue supuestamente el principal motivo por el cual su segundo matrimonio finalizó. Y de hecho este suceso no terminó siendo algo tan triste para él, porque ahora que ya se había divorciado de su esposa, pues no tendría quien ocultarle más asesinatos. Su casa pues ahora estaba libre para él y para sus atrocidades. En fin, su deseo sexual, su morbo y su necesidad de saciarlo era tanto
Amigos, en serio, era tanto que llegó al punto de amenazar con un arma de fuego cualquier joven con el cual él se cruzase en las calles, hasta lograr meterlos a su casa y aprovecharse de ellos para posteriormente asesinarlos. Como John estaba harto de tener que cavar tumbas para cada asesinato que él cometía en su sótano, digamos que se mandó a hacer una zanja, una especie de zanja para sus tuberías. Lo cual, amigos, terminó, digamos, facilitando su trabajo, ya que gracias a esto ya no tenía que cavar más. O sea, simplemente asesinaba a las personas y las arrojaba a aquella zanja. Y pues ya, problema terminado, se deshacía de las personas. Así de fácil. De hecho, amigos, para que se hagan una idea o para que tengan una idea, Gacy estaba tan enfermo y en un tipo tan desquiciado que hasta quiso abusar del chico que le ayudó a hacer el trabajo de esta zanja para su tubería. O sea, ¿en qué cabeza? Yo cuando lo leí me quedé como que ¿what? Pero hasta se dice que este chico, el cual pues le estaba ayudando con este trabajo, llegó a ser una de sus víctimas. El chico, amigos, de hecho hasta cuenta que Gacy hasta llegó a atarlo en una cama. Felizmente este hombre logró escapar, amigos míos, y de hecho hasta logró contar parte de lo ocurrido. Claro que sin relevancia alguna, porque digamos que los oficiales nunca le prestaron tanta atención ni a él ni a los otros muchachos que eran abusados por Gacy, debido a la muy buena reputación con la que él contaba. O sea, era como que si sus víctimas se iban a denunciarlo, pues justamente con la policía, con las personas, con las autoridades de la ciudad, pero pues ellos decían no, no te creemos porque Gacy es incapaz de hacerle daño a alguien por la buena reputación que él contaba, por sus buenas obras sociales de payaso que realizaba. Entonces toda esta injusticia era como que demasiado increíble, ¿no? Nunca se le llegó a dar ninguna solución a ninguno de estos jóvenes que terminaron siendo sus víctimas. Además, este joven empezó a comentar o confesó que Gacy los obligaba, o bueno, lo obligaba a él a hacer cosas horribles, lo torturaba e incluso llegó a confesar que él era una persona tan psicópata, tan enferma, tan loca, que parecía que mientras él sometía a las personas lo disfrutaba, ya que al hacer estas cosas él se reía de una manera desquiciada mientras lo hacía, mientras sometía al resto. Y claro, él también confiesa que todo esto lo hacía siempre vestido de payaso. Y era un tipo tan maníaco que a veces hasta imitaba sonidos de animales mientras torturaba a las personas. Muchos jóvenes, de hecho, empezaron a declararse como no habidos en el mismo pueblo. Tanto así que para el año de 1978 ya no estábamos hablando de solamente un par, sino un total de 32 muertes fueron causadas por el mismo John Wayne Gacy. Lo peor de todo, amigos, es que absolutamente nadie sospechaba nada. Los vecinos decían pues haber escuchado uno que otro grito, pero creían que esto era normal debido a sus preferencias sexuales de Gacy hacia los hombres. Entonces no era algo que resaltase o les llamase muchísimo la atención. Ahora, otra cosa que se dice bastante es que algunos vecinos de vez en cuando pues lo iban a visitar y su casa desprendía ese olor nauseabundo, porque ya saben, este tipo como que asesinaba a sus víctimas y luego las enterraba en su mismo sótano, pero él se basaba en que este olor hediondo provenía más que nada de la humedad de su sótano y no por algún otro motivo. Amigos, para hacer esta historia un poco más corta y un poco más resumida, porque una, me estoy quedando sin luz, y dos, como se han podido dar cuenta en algunas escenas, pues mi vecina de lado no para de chillar, voy a hacer lo más breve y concisa posible. La caída de este asesino en serie fue gracias a un muchacho llamado Robert Pist, de 15 años. Y todo sucedió porque supuestamente John le había ofrecido trabajo a Pist en su contratista. Sin embargo, cuando este joven acude a su casa para ver pues de qué se trataba todo el trabajo, cuáles eran las actividades que tenía que hacer, cuál era el horario en el cual él tenía que asistir, ¿qué creen? ¿Qué sucede? Sí, amigos, nunca más nadie en el vecindario volvió a ver al joven Pist. Su madre era la principal persona que estaba pues
muy preocupada por su hijo, empezó como que a intrigarse tanto que lo reportó con la policía. Sin embargo, durante ese tiempo de búsqueda, que fueron creo que el primer mes o el primero o segundo mes, cuando intentaron abrir investigaciones hacia qué pasó con Peace, no se llegó a concretar nada, porque el niño solamente le había dicho a la madre que pues iba a averiguar acerca de un trabajo de verano, pero nunca se le explicó con quién o a dónde iba a ir. Pinches jóvenes, pero es importante. Gracias a Dios, el joven pues sí le había comentado al padre que el hijo había acudido a la casa de John Wayne Gacy, en donde finalmente los padres levantaron una orden de registro policial para la casa de John. Al haber asesinado tantísimas personas, créanme que ya no había más espacio para otro cuerpo en el sótano. Entonces, debido a esto, lo que él hizo fue ubicar el cuerpo inteligentemente, por así decirlo, en el ático. Y mientras la policía realizaba su búsqueda implacable, pero de manera superficial, nunca llegaron pues a revisar el ático, así que nunca se percataron del cuerpo de esta persona. Y a pesar del olor moribundo que pues desprendía la vivienda, nunca llegaron a encontrar ningún rastro que lo declarase culpable, así que pues nunca se levantaron cargos algunos en la primera investigación, en la primera orden. En futuros interrogatorios, él se encargó absolutamente de negarlo todo, pero la policía, un paso más lista que él, logró sacar una segunda orden de improviso para revisión de su hogar. Y al ser de improviso, no le dio tiempo a Gacy para esconder cualquier cosa que lo incriminase. Fue en esta segunda oportunidad que los policías encontraron varios objetos personales de los chicos que habían desaparecido en el lugar. Al haber encontrado estos objetos, pero pues nada de Robert, la policía no pudo levantar cargos. Sin embargo, la policía siguió investigando. Porque sí, amigos, o sea, de por sí haber encontrado los objetos ya resultaba algo sospechoso. Es por eso que los oficiales tomaron la decisión de encarcelarlo temporalmente, motivo por el cual John intentó comprar a los policías a través de su buen comportamiento y shalala, como la primera vez en la cárcel, pero esas actitudes pues no le resultaron. Tanta era su desesperación de querer comprarse a los oficiales y evitar a toda costa ser enviado nuevamente a la cárcel, amigos, pues es cuando él invita a esos oficiales a comer a su casa. Mala decisión, porque en el momento en el que los oficiales empezaron a comer con él, empezaron a notar y a percibir ese olor nauseabundo que provenía del sótano y también del sistema de calefacción con el cual John contaba en la casa. Es por eso que esta vez se mandó a realizar una tercera orden de allanamiento para su hogar, pero esta vez se realizó una investigación más profunda, o sea, súper casi arqueológica, de que ahora ya no era tan superficial, en el sentido de que los investigadores entraban a la casa, revisaban las cosas y pues si no había nada se iban. No, fue ahí en donde se encontraron con huesos humanos y fue así como se descubrió y se incriminó con 10 cadenas perpetuas a este asesino en serie, John Wayne Gacy. A las finales, amigos, nadie sabe por qué hizo lo que hizo. De hecho, eso todavía es un misterio hasta el día de hoy, y de hecho creo que esa es la principal razón por la cual este personaje del payaso se ha hecho tan famoso hasta ahorita. Varios doctores, psicólogos, hasta psiquiatras han intentado como que estudiar la mentalidad y el propio cerebro de John Gacy, pero sin llegar a ninguna conclusión concreta.